Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que para mí me parece muy importante, porque vamos a hablar de cómo saber si estáis padeciendo o si tenéis una falta de magnesio. Y me parece importante porque muchas personas o en muchos vídeos de YouTube se recomienda tómate magnesio para esto, para lo otro, para lo de más allá. Y yo siempre he pensado que lo lógico es tomarse magnesio cuando a uno le hace falta. Entenderéis, ¿no? Creo que estaremos todos de acuerdo. Si no te hace falta, ¿para qué quieres tomarlo? Y yo veo que se promueve mucho el uso de estos complementos, de estos suplementos a base de magnesio, sin pensar que a veces este exceso de dar magnesio puede ser perjudicial para nuestra salud. De hecho, al final de este vídeo os pondremos un vídeo hablando de los pros y los contras del magnesio, donde vais a tener toda la información necesaria sobre este nutriente y donde evidentemente os cuento pues lo malo que va a tener que os paséis tomando magnesio. Pero ahora el motivo de este vídeo, como os digo, es hablar de qué vas a notar en tu cuerpo si estás pasando por una falta de magnesio. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, si en el vídeo te lo cuento. Antes de empezar con los síntomas o señales, signos y demás que te harán pensar que de verdad necesitas magnesio porque tienes una falta de magnesio, creo que es también interesante que conozcas por qué tu organismo está pasando por una carencia de magnesio, porque esto también te ayudará a entender cómo puedes luego solucionar el problema. Y entre las causas que provocan un déficit de magnesio en nuestro organismo tenemos las siguientes. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol provoca falta de magnesio. Esto es algo que la gente no suele conocer y que se olvida en muchos sitios de decir, pero es una de las causas principales. Otra causa, por ejemplo, son las quemaduras en la piel que afecten a grandes superficies de nuestro cuerpo. Muy importante. Las diarreas. Una persona que tenga diarreas crónicas, dar por seguro que muy posiblemente tenga una falta de magnesio. Personas que tengan una poliuria, es decir, que orinen en exceso, ya sea por alguna enfermedad en el riñón o porque se estén tomando algún tipo de diurético, como por ejemplo la furosemida, que te hace orinar de forma continuada. Enfermedades que provoquen una mala absorción de los alimentos, el Crohn, la celiaquía, las intolerancias, etcétera, pueden tener asociada una mala absorción del magnesio y por lo tanto que tengas la causa de un déficit de magnesio en tu cuerpo. La sudoración excesiva. Las personas que transpiran mucho de forma natural son personas que también de forma normal y natural van a necesitar un aporte de magnesio en su alimentación porque lo pierden por el sudor, básicamente. Enfermedades como la pancreatitis y una amplia gama de medicamentos. Esto, cuando os vayáis a tomar ciertos medicamentos, vuestro médico ya os advertirá de que pueden provocar alguna mala absorción de magnesio, por lo tanto, una falta. Pero ahora vamos a centrarnos, ya conocidas las causas, en qué vas a notar tú en tu cuerpo cuando te falta magnesio, que esto creo que es lo más importante del vídeo. Pues vas a notar de entrada lo siguiente. Te vas a notar terriblemente cansado o cansada. Ojo, que te notes cansado o cansada no quiere decir que tengas una falta de magnesio. Es la fatiga acompañada de otros síntomas que ahora te voy a comentar. Por ejemplo, el nistagmo. El nistagmo es el movimiento involuntario de los ojos. Eso que los mueve los ojos de horizontal o en vertical, que parece que la gente no los controle, pues el nistagmo asociado a una fatiga crónica ya puede ser más indicativo de una falta de magnesio. Que tengas una debilidad muscular, que te notes fofo o fofa, que tengas calambres. Los calambres son indicativos de falta de magnesio y falta de potasio también, muy importante. Vas a notar que tienes de forma más frecuente fuertes dolores de cabeza. Esto es algo también muy significativo. A la vez, y esto es bastante similar a lo anterior, que puedes tener cambios repentinos en tu carácter. Las personas que tienen faltas graves de magnesio
son personas que parece que siempre están enfadadas, que se alteran por nada, que están bien y de repente están cabreados. Esto le pasa a personas también que no tienen falta de magnesio, pero esto unido a que tengáis síntomas como los anteriores os puede hacer sospechar de que vuestro organismo está carente en magnesio. Evidentemente también problemas en el sueño. Las personas con déficits de magnesio van a ser personas que duermen peor, están más alteradas y que, por lo tanto, descansan de una manera inadecuada. Y por último, es muy significativo también que las personas que tienen una falta importante de magnesio van a ser personas con estreñimiento crónico, básicamente porque el magnesio es un laxante y si te falta magnesio, pues vas a ir más estreñido. No tiene otra relación, básicamente es que te falta magnesio, vas estreñido, si encima estás cansado, tienes nistagmos, etcétera, etcétera, pues hombre, ya será momento en que te plantees tomar magnesio. Pero cuidado, y como te decía al principio, muy importante, aquí te dejo un vídeo explicando los pros y los contras del magnesio, así como los niveles máximos que no deberías superar, porque si tomas magnesio en exceso, tampoco es demasiado bueno. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.